invitarle a que pongamos la mayor reverencia posible. La presencia de Dios está en medio nuestro. Y vamos a invitar al profesor Ismael Medina, que él tiene su tiempo en este momento. Que Dios lo use como siempre lo ha usado en todos sus tiempos que él predica. Sí, no quiero, se va a caer si lo hago. Ahora me pueden ver. Este es por orden del doctor. Tengo que usarla. La odio. Buenos días, queridos. Muy contento una vez más. Le doy las gracias a Dios, al hermano Moltera, al pastor Basili. Y yo siempre vengo acá, estoy muy contento porque aquí yo tengo una persona que yo conozco mucho tiempo. Son los Moltera y a Angie y a su hija Celeste. Yo me recuerdo cuando iban a Manhattan, a la iglesia mía, Spanish Manhattan, y allá hacían dúo. Y todavía están haciendo dúo. Amén. Pero Celeste, tú eras muy jovencita cuando aquellos tiempos, ¿ok? Así que gracias a Dios, y estoy contento y esperamos que ustedes puedan aprovechar este mensaje y también la gente que están conectados por diferentes medios que puedan escuchar este mensaje y les pueda ayudar. Una de las cosas que me gusta a mí de hacer es que a mí me gusta estudiar las personas. Yo a veces voy y me siento en un parque y las personas pasan y uno, si se pone atención, no para criticar, sino para observar, uno ve el millón de cosas. Pero no para bochinchar, no para criticar, sino para hacer el bien. Muchachos, vamos a ponerle el título del sermón. A ver cómo... ¿Got it? Está bien, no se preocupen. El título del sermón se titula ¿Dónde está el Señor Dios de este cristiano? Pregúntese usted esa pregunta a usted. Y pregúntese, ¿dónde está el Dios mío? Y vamos ahí a coger por ahí. Entonces yo voy a usar dos historias de la Biblia para conectar. Elías y Eliseo en el Antiguo Testamento. Entonces lo vamos a traer el mensaje a nuestra iglesia aquí hoy en día, a través de Pablo. Porque a mí no me gusta dejar los sermones en el Antiguo Testamento ni al principio. No, yo lo tengo que traer aquí, porque nosotros somos los que lo necesitamos, ¿verdad? Así que, ¿han visto ustedes la condición del mundo hoy en día? A mí me gusta observar, y yo he andado en los 50, 60, el Bronx, Manhattan y otros sitios aquí en la ciudad, eran bien sucios, eran abandonados. Había una clase de personaje que le metían fuego a los edificios para coger el seguro. Hay una orquesta dirigida por un señor que se llama Orlando Marín, que hizo una canción y se hizo bien famoso con ella. Se te quemó la casa, Marcela. Y esa casa
es una historia verdadera que a la mamá, donde ella vivía, le metieron fuego al edificio y se quemó el apartamento de ella. Así que uno tiene que observar lo que está ocurriendo alrededor de uno. A veces nosotros no nos damos cuenta. Venimos a la iglesia los miércoles, los sábados. En la antigüedad eran 4 días, miércoles, viernes, sábado y domingo. ¿Es verdad? Y hoy venimos los miércoles, los sábados, por la gracia de Dios. Pero nosotros tenemos que observar qué es lo que está ocurriendo. A mí la gente me dice, no, que yo no quiero que mis hijos no tengan esto, no tengan aquello. Hermanos, nuestros hijos están viviendo en una época diferente a la de nosotros. Yo no tenía un cell. Tenía un teléfono y gracias a Dios. Hoy en día el mundo se mueve diferente al tiempo de la hermana White. Se mueve diferente al tiempo de Cristo. Y definitivamente se mueve mucho más diferente que el Antiguo Testamento. Así que sin cambiar ninguna enseñanza de Dios, tenemos que enseñarlas. Las Escrituras hay que enseñarlas. No importa. Pero el mismo Dios nos dice a través de su espíritu de profecía, cuidado como uno la presenta. Uno tiene que tener cuidado. Una de las cosas que nosotros decimos mucho es que los 10 mandamientos no nos salvan. ¿Han oído eso? Yo voy a hacer una pregunta. ¿No guardo los 10 mandamientos? A ver si se va a salvar. Entonces, ¿qué fue lo que quiso decir Dios con eso? Que no podemos coger los 10 mandamientos y creer que esas cosas son las que nos van a salvar. No, el que nos va a salvar es el que nos dio los 10 mandamientos. Y yo siempre le decía a mis estudiantes, ustedes no pueden dar lo que no tienen. Y yo les decía siempre a ellos, la diferencia entre un estudiante de A y un estudiante de B, de C, de D y de F es el tiempo que pasan con los libros. Mientras más usted estudia, mientras más ustedes tengan tiempo con los libros, y de esa escuelita que ustedes conocen como Bronx Manhattan han salido cientos y cientos y cientos y cientos de profesionales. Doctores, abogados, arquitectos. Así que nosotros tenemos que mirar alrededor. Yo estudio a mi iglesia. Yo vine a mi iglesia en el 68. Me bauticé, yendo para el 68, me bauticé en el 69 y todavía estoy en esa iglesia. 54 años después. Como lo estaba diciendo yo el hermano, a mí no me gusta moverme mucho. Así que, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer con los mensajes que Dios nos manda cada semana? Himnos, mensajes, oraciones, escuela sabática, clases de... Eso tiene que tener un propósito. Y el propósito primordial de todas esas cosas, y se lo voy a poner bien claro, es que nosotros conozcamos a Cristo mejor. A mí me coge tiempo estudiar el folleto de la escuela sabática. Me coge horas y horas. No 5 minutos, no, horas y horas a la semana. A veces días. Porque yo leo todo, comparo todo, entonces saco lo que Dios me quiere dar a mí. Porque yo tengo el deseo profundo en mi corazón de conocer a Cristo mejor. Así que cuando uno viene a Dios con el propósito de conocerlo, le voy a dar un ejemplo.
No voy a mencionar el nombre porque es posible que los hermanos Moltera lo conozcan o otros. Yo estaba de diácono en la iglesia mía Spanish Manhattan. Yo he hecho todo, cualquier clase de trabajo que usted se imagine en la iglesia, yo la he hecho. Y yo en ese día, tenía que darle la bienvenida a las visitas y llevarlos adentro y mandarlos a otros diáconos que los siente tranquilos. En ese tiempo en la iglesia no es como hoy en día. En aquellos tiempos la iglesia se tenían que sentar en el medio y en los lados. Eran mucha gente. Cuando yo vine a la iglesia mía eran 350 miembros. Y la mayoría eran jóvenes. Y por eso fue que yo siempre trabajé con jóvenes. La charla que van a oír hoy en día es la charla número 173. ¿Cuánto? 173. Y esas son todas las cosas que Dios me ha dado, que yo les he escrito. Y va a ir por el 179 ya. Y todos esos sermones, todas esas charlas, hablan de nuestra necesidad, todos, de una manera u otra, de nuestra necesidad de conocer a Cristo personalmente. Ese es el problema de la iglesia hoy en día. Sea cual iglesia, incluyendo la de nosotros mismos, la mayoría de las personas no conocen a Cristo. Conocen cosas de Cristo. Teoría. Pero nadie. Son pocos. Y por eso dice que son pocos los que se van a salvar. Si usted no conoce a Cristo, ¿cómo es posible que usted se salve? Cuando uno estudia la Biblia, uno estudia, yo la tengo en español e inglés, para los jóvenes en los dos idiomas, y uno estudia. El propósito del estudio es conocer a Cristo. Yo no quiero tener información sin Cristo. La información viene, pero Cristo tiene que ser el núcleo de esa información. ¿Se dan cuenta? Entonces, yo he hecho estudios con adultos y con jóvenes en nuestras iglesias. Y yo he predicado en iglesias pentecostales, iglesias católicas. A mí me han invitado a predicar en muchos sitios. Y siempre el tema es el mismo, sea donde me inviten. Cristo es nuestro Salvador. Todo fue creado por Él y todo depende de Él. Esta corbata, el Señor me la dio. Me dio la inteligencia para coger, ¿para qué? ¿Seleccionarla? ¿El dinero para comprarla? Y la sabiduría para combinarlo. Pues no tenemos que estar bien. No me diga a mí que uno no. Uno tiene que estar bien vestido en la iglesia. Pero con el propósito de alabar y glorificar a Dios. No de uno echarse uno al otro. Mira lo que tiene ese. No. ¿Saben por qué? Porque cada uno de nosotros somos cartas abiertas. Y todas las personas que están aquí, no se incomoden conmigo, están estudiando a todas las otras personas. ¿Saben ustedes eso? Cada uno que está aquí se está fijando en lo que el otro está haciendo. Y le dan estudio. Y depende de lo que ven, va a decidir lo que ellos piensan de esa persona, ¿sí o no? Eso es desde el tiempo de Adán y Eva. Entonces que vamos a hacer este estudio, comenzando con Elías y Eliseo. Este parte del sermón es A. Y ustedes van a ver lo importante que es el carácter del cristiano y el valor que tiene. En la segunda parte
Ahora viene Pablo. Pablo es un poquito mucho más fuerte. Pero estamos hablando de la misma cosa de dos personas diferentes que escribieron. ¿También? Vamos a orar. Buen Dios y Padre, al estudiar tu palabra, te pedimos que tú nos cuides y que tu Espíritu nos guíe a las verdades y las enseñanzas que tú quieres que tengamos hoy en día. En Cristo Jesús. Amén. El título del sermón se titula ¿Dónde está el Señor Dios de ese cristiano? Lo vamos a ver en Eliseo y en Elías. Entonces lo vamos a traer a nuestra iglesia aquí hoy en día. ¿Está bien? Una de las cosas cuando uno aumenta en años es que tiene que usar cosas que no quiere. Yo no quiero usar el espejuelo, pero tengo que usarlos. ¿Dónde está el Dios de este cristiano? Vamos a ver la lectura bíblica en 2 Reyes 2:14. Segunda de Reyes. Yo siempre le digo 2. En inglés es 2 Kings 2:14. Se acabó. El hispano un poquito diferente. Entonces, ahí nos vamos a dar cuenta que Eliseo hace una pregunta. Dice, tomando el manto de Elías, que se le había caído, hirió, le dio, otra palabra es le dio a las aguas y dijo, y miren lo que dice Eliseo aquí, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? De ahí fue que yo cogí el título para el sermón. Y así que hubo del mismo modo herido las aguas y apartándose uno a otro lado. Vamos a ver ahora. Ahora vamos a leer juntos, vamos a leer ligerito, Segunda de Reyes 2 del 1 al 15. Y después más tarde vamos a leer a Romanos. ¿Está bien? Porque hay que hacer la conexión. Ok. Segunda de Reyes 2. Vamos a ver. Yo no voy a hacer comentarios. Yo lo que voy a hacer solamente es ¿qué? Leer nada más. Entonces hacemos los comentarios. Escuchen bien la historia. Métanse en ella. Ustedes están ahí, al lado de ellos. Y aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Dijo Elías a Eliseo, quédate aquí, ahora, quédate aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo, mire lo que dice Eliseo, vive Jehová y vive tu alma, no te dejaré. Y descendieron los dos a Betel. It's going to be quick, has to be quick. Yeah. Y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas. Parece que había muchos profetas por allá, ¿verdad? Ahí dice profetas, no profetas, profetas. ¿Y saben cuántos eran? 50 hijos de los profetas. Así que esa gente estaban casados, tenían sus esposas, tenían sus hijos, tenían las escuelas, etcétera, etcétera. Right? Que estaban en Betel, dirigiéndoles, ¿sabes cómo Jehová? Ahora ellos están hablando con Eliseo. Dice, ¿saben cómo Jehová quitará hoy a tu Señor de tu cabeza? Y Eliseo como que se incomodó un poco y él dijo, sí, yo lo sé, cállense, no hablen tanto. Y Elías, entonces, es que no estoy acostumbrado a los tres, pero está bien. Y Elías le volvió a decir a Eliseo,
quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Y llegándose a Eliseo, los hijos de los profetas, parece que lo estaban molestando, que estaban en Jericó, y dirigiéndole, ¿sabes cómo Jehová quitará hoy a tu señor de tu cabeza? Y él respondió, sí, yo lo sé, cállense ya, déjenme quieto. Yo entiendo lo que va a ocurrir. Y Elías le dijo, ruégote que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos a dos. Y vinieron 50 varones. ¿Cuántos? 50. De los hijos de los profetas. Enfrente, que estaban al frente de ellos, al otro lado del río. Y ellos dos, it's difficult for me to, okay. Y de los profetas, y para un 11, enfrenté a los lejos, y ellos se pararon junto al Jordán. Ok, let's go get him now. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y hirió. Hirió quiere decir que él le dio la agua. Ok, that's all it means. Y se apartaron uno y al otro lado y pasaron ambos en seco. Vino ¿quién? Elías fue al Jordán, tuvo su manto y ¡pah! Le dio un cantazo al agua. ¿Y la agua qué? Se abrió. Así que Moisés no fue el único. ¿Ok? Ahí vemos a este. No, I got my Bible here. Yeah, thank you. Entonces, y dijo Eliseo, ruégote que las dos partes de tu espíritu sea sobre mí. Eso fue lo que Eliseo le pidió a Elías. Y le dijo, mira muchacho, es una cosa muy fuerte. Míralo en el otro. Cosas difíciles has pedido. Si me vieres cuando fuera quitado de ti, te será así hecho. Si no, olvídate que no va a ocurrir. That's it. Next one. Ok. Y aconteció que yendo ellos hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego. Dios hace las cosas grandes, ¿verdad? Y cuando las hace, olvídese. De fuego apartó a los dos. Dice que vino, Elías cogió por un lado, Eliseo para otro, Elías se montó en el carro y Dios se lo llevó. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Y viéndole, imagínense ustedes lo están viendo en imaginación, y viéndole Eliseo, clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. That was it. Nunca más vio a su ¿qué? A su co-worker, como dicen, que trabajaba con él. Y trabando de sus vestidos, también rompióles en dos partes. Entonces ahora Elías viene, va al Jordán, no Elías, Eliseo, y también le mete un cantazo. ¿Y qué pasó con las aguas? Se abrieron. ¿Ah? Alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y paróse a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, hirió las aguas, o le dio, y dijo, y ahí fue donde yo saqué el título para el sermón. ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo del mismo modo herido las aguas, apartándose a un lado y a otro. Y pasó Eliseo.
Y viéndole los hijos de los profetas, ellos estaban, los testigos que estaban ahí, los hijos de los profetas, testigos, que estaban en Jericó, de la otra parte, dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibir, y inclinándose a él, hasta la tierra. Ellos vieron y se arrodillaron. Ahora, Dios aceptó esa clase de adoración. Porque no eran a ellos, a Eliseo, era al Dios que estaban, ¿qué? Alabando. Así que tranquilo con esto, ¿ok? Sí. Entonces, ese es el 15, ¿verdad? Ok. Ahora, ¿dónde está el Señor Dios de esta iglesia? ¿Dónde se encuentra? ¿Dónde se encuentra? ¿Dónde está? ¿Está escondido? ¿La gente lo puede ver? ¿La gente lo están conociendo a través de su trabajo? ¿A través de sus obras? Vamos a ver. ¿Saben quién hizo esa pregunta? Esa pregunta la hizo Eliseo. Y jóvenes, escuchen bien, Eliseo era un jovencito en ese tiempo. Él no era viejo. El viejo ahí era Elías. Pero Eliseo era joven. Un poquito más allá de un teenager. Pero trabajaban juntos. Un joven profeta y un adulto. Dos profetas, uno ya con experiencia y el otro que estaba comenzando. Y por eso fue que él le pidió una doble parte. ¿De qué? Del espíritu que él tenía, que Elías tenía. ¿Cuándo fue la última vez que nosotros le hemos pedido a Dios que nos dé una doble parte de su Espíritu Santo? Si es que pedimos eso. No es fácil. No es fácil. Entonces, Dios le está pidiendo a un jovencito y le está diciendo, tú vas a coger el puesto del profeta veterano, viejolo ya, que era el profeta más importante de Israel en aquel tiempo. ¿Ah? No es fácil. Una pregunta, hermanos. ¿Elías sabía que le iba a hacer el traslado? Seguro que sí, él lo sabía. ¿Eliseo lo sabía? Seguro que sí. ¿Los hijos de los profetas lo sabían? Pregunta. ¿Dónde ellos consiguieron esa información? Porque yo no estoy seguro que Elías iba a la iglesia. Hermano, yo me voy la semana que viene para el cielo, así que tranquilo conmigo. Él no iba a hacer eso. ¿Dónde consiguieron esa información? Eso no te lo dice la Biblia. Pero el espíritu de profecía sí reveló a nuestra escritora y le dijo que ellos aprendieron de eso en la escuela de los profetas. ¡Ja! Si uno no lee el extra, no va a entender la historia correcta, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hace el espíritu de profecía. Te da una información adicional para que nosotros podamos comprender y entender el mensaje más claro todavía. Amén. I know. Ahora, hermanos, pregunta. Cuando yo vine a la iglesia, yo creo en este texto que dice que Cristo le dijo a los que estaban endiablados, que ¿se recuerdan? Le dijo,
los endemoniados que estaban ahora sanos le dijeron a Cristo, nosotros queremos ir contigo. Cristo le dijo, no. Vete a tu casa, vete a tu comunidad, vete a tus parientes, vete a tus padres, al que sea, y cuéntale las grandes cosas que yo he hecho por ti. Y nosotros tenemos miedo de darle ese testimonio, porque creemos que no es aceptable en Dios. Dios los acepta, hermano. Es un mandato de Dios. Entonces, mis amigos míos, si yo quiero que ellos entiendan a Dios, yo tengo que contarles lo que Dios ha hecho conmigo. Porque de otra manera, ¿cómo que lo van a conocer? ¿Se dan cuenta? Entonces, Eliseo, no sabemos cuánto tiempo pasó con Elías, no sabemos. Pero en el tiempo que pasó, sí, yo le puedo decir que él aprovechó y estudió la vida del veterano. Entonces, él veía que lo que Elías decía, él lo vivía. Su vida respaldaba lo que él decía. Pregunta, hermanos, ¿qué es lo que nuestra vida respalda? Nosotros somos cartas abiertas que se pueden leer o traen confusión. ¿Se dan cuenta? En una ocasión, un dirigente de mi iglesia, Manhattan, yo lo veo que viene. Está corriendo. ¿Y qué te pasa? Me dice, ay, Medina, tú no sabes lo que me ha ocurrido a mí. Y yo era un rookie en ese tiempo. Yo vine a la iglesia en el 68. Eso fue como el 74, 75. I was still a rookie. Me dice, mira, yo fui y toqué esta puerta. Me abrieron. Y la persona que me abrió era de otra religión. Y yo entré. Y me ha dado una paliza que no pudo responder a lo que estaba diciendo. No sabía lo que estaba haciendo. Dice, me dio una paliza y yo quiero que tú vengas conmigo el sábado que viene. Ahora, un veterano le está pidiendo a quién? A un rookie que le ayude. Y yo le dije, yo quiero que tú vengas porque tú le metes una paliza a él también. Digo, no. Yo no meto palizas a nadie. Yo le traigo al Señor, le presento al Señor y los dejo con el Señor. Y se acabó. Pero se dan cuenta, hermanos, que hay personajes en la iglesia que se cree que están bien y están bien mal. Entonces Eliseo vio todas las maravillas que hizo ¿quién? Elías. Y le gustó. Y los aceptó. Los creyó. Y los puso en práctica en su vida. Si no fuera así, él no hubiera podido ¿qué? Dividir también el agua. Entonces, hermanos, Elías, la fe de Elías era una maravilla para Eliseo. Y él la aceptó, las obras que él hizo como obras de Dios, para la honra y gloria de Dios y para el beneficio de Elías y de Eliseo y del pueblo. Porque los profetas los conocían. Y no solamente los profetas, pero aquellos 7,000 que nunca doblaron sus rodillas, también lo conocían. Así que la gente está estudiando al pueblo históricamente desde que comenzó ¿qué? Este problema. Los hijos de Adán y Eva. ¿A quién estudiaron? A sus padres. Unos lo hicieron bien y otros no. Y tenemos a Caín y tenemos a Abel. ¿Se dan cuenta? Así que uno puede estar oyendo la misma información
y eternizarla, traerla adentro torcida, incorrectamente. Y eso es lo que hace el Espíritu de Profecía, que arregla las cosas para que nosotros no nos confundamos. Cuando yo vine a la iglesia en el 67, 2 pastores, en aquellos tiempos había unos cuantos pastores argentinos aquí en la conferencia. Estaba el pastor Bissell, el pastor Orué, que yo lo fui a visitar ayer. Él me invitó a comer a su casa y yo fui. Vive por Long Island, lejísimo por allá. Sí, sí. Yo estaba Orué, estaba Bissell, estaba el doctor Valentine. Y estaba un pastor que era el pastor de la otra iglesia, con su ayudante Valentine, era el pastor Bisani. Esos 2 pastores me dieron a mí los estudios bíblicos. Y yo los miraba a ellos y los admiraba. Y comencé a practicar lo que ellos me decían. ¿Saben cuánto tiempo cogió para yo bautizarme? 2 años. No 2 semanas como hoy en día. Se bautizan después de 2 semanas y la semana que le sigue se van. 2 años. Mejor es 2 años y que se queden que 2 semanas que se vayan. Así que yo estudié el carácter y la vida de esos 2 pastores. Yo era bien para Robert cuando estaba Bissell. Lo sintió mucho Robert cuando lo mandaron a Puerto Rico. Ok, hermano. Entonces nos damos cuenta aquí que la gente nos está mirando. Si usted dice que es adventista, asegúrese que lo que usted hace refleje el carácter y el amor incondicional de Dios. Porque si no, va a traer confusión a la iglesia y a aquellos que nos miran. ¿Estamos de acuerdo hasta ahora? Estas Christmas que pasaron, las Navidades que pasaron, a mí me invitaron de la escuela de Bronx Manhattan a tener una oración para los maestros. Y yo acepté y fui. Entonces estaban teniendo su programa de Christmas, lo bien lindo. La principal me dijo que yo iba a tener los minutos, pero iban a ser más tarde. Y dije, ay, yo quería irme porque tenía que ir con mi esposa, ¿no? Entonces, vino el tiempo de la oración de dedicación para los maestros. Y ella me dio introducción y me dijo, dígale 2 o 3 palabritas ahí. Yo le dije 2 o 3 cositas de educación, etcétera, etcétera. Y yo estoy hablando, de repente, y ¿cuántos conocen la iglesia de Bronx Manhattan aquí? Uno, ok. Estaba de un lado a otro lleno de personas, estaba tepe, no cabía más nadie. De repente, cuando estoy hablando, una joven, mamá, alza la mano. Y dice, Mr. Medina. Y cuando alguien se refiere a mí a Mr. Medina, ya yo sé que tiene que ver con la escuela. ¿Ok? Y dije, yes. Y le dije, sí. Dice, ¿puedo decir algo? Entonces yo miré a la principal porque hay que pedir permiso, ¿no? Y ella me dijo que sí. Y le dije, ok, está bien. Y ella se levantó. Se quitó la máscara. Yo la reconocí. No me recordaba el nombre. Ella se llamaba Tiffany, o se llama Tiffany.
Dice, y eso delante de todos los padres que están allí. Dice, cuando yo vine aquí en el 86, yo entré por esas puertas. Y una de las personas que vino a hablar conmigo fue usted. Ella finalmente fue estudiante mía en el 8º grado y se graduó de 8º. Y ella dijo, nosotros no sabíamos ni papa en inglés. Pero nada. Y usted sabe que para uno defenderse en un salón, que lo que se habla es inglés nada más. Entonces yo cogí tiempo para ella y le dije a la mamá que yo le iba a enseñar a ella inglés. Entonces le comencé a dar clasecitas en inglés. Y finalmente se pudo defender. Y dice, yo estoy aquí hoy en día. Miren lo que Dios sabe. Dice, yo estoy aquí hoy en día por las atenciones que usted nos dio a mí y a mi mamá. Pregunta, ese estudiante que se sentó en mi salón, finalmente, que es 8º grado, ¿me estaba estudiando? Yo no lo sabía. Yo lo vine a saber este Christmas. Y tiene 30 y pico de años. Y tiene una niña, y dice, y yo traje a la niña mía a la escuela aquí por lo que nosotros vimos en usted. Mire eso. Y yo, honra y gloria a Dios, gracias. Entonces, cuando terminé, fui, le di un abrazo, etcétera, etcétera. Entonces me dice que me iba a invitar a comer comida india. A mí me encanta la comida india. I love it. Me estaba estudiando. Eso quiere decir que no solamente ella, pero todos esos años, 26 años de estudio y principal de escuela, la gente que venían a mí me estaban estudiando. ¿Qué había pasado si yo la había maltratado a ella? ¿Estuviera hoy en día ahí? I don't think so. Así que uno tiene por obligación a Dios representarlo correctamente, como Él se merece. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, voy a dejar esa historia ahí. Ahora vamos a ir al Nuevo Testamento. Romanos capítulo 2, los versículos 17 al 24. Lo vamos a leer como la otra vez, ¿ok? Romanos 2, capítulo 2, versículos 17 al 24. Entonces ahora, ustedes y yo, nosotros vamos a aplicar esto a nosotros mismos. El mensaje no es de Elías y Eliseo a los 50 profetas y a los 7,000. No, este mensaje ahora tiene que combinarlo con el otro y ponerlo en práctica en nuestra vida hoy en día. ¿Estamos bien? Miren la diferencia entre las dos presentaciones. ¿Estamos listos? Romanos 2, 17 al 24. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío. He aquí, tú tienes el sobrenombre de adventista del séptimo día. Y te apoyas en la ley. ¿Creen ustedes en la ley? ¿Se apoyan en la ley? Y te glorias en Dios. ¿Lo hacen ustedes así? Sí, seguro que sí. 19. Y confías que eres guía de los ciegos. ¿Ustedes dan estudio bíblico? Bautizan, ¿verdad? Luz de los que están en tinieblas. En otras palabras, ustedes van y ustedes predican, ustedes dan estudios bíblicos, ustedes los invitan a que vengan a la iglesia, etcétera, etcétera. Instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Estamos bien hasta ahora. Ahí no hay nada. Eso es lo que tenemos que estar haciendo nosotros.
Vamos a ver. Tú pues, ahora viene, tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? En otras palabras, tú que estás diciendo de que Dios tiene salvación para ti, ¿no vas a ser salvo tú? ¿No practicas lo que está diciendo ese hombre o esa mujer? Eso es lo que está diciendo. Tú que predicas que no se ha de adultar. ¿Hurtas? Hurtar, I'm sorry, el español mío es terrible. Tú que dices que no se ha de adulterar. ¿Adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? En otras palabras, Paul está diciendo, lo que tú estás diciendo, ¿lo estás practicando? ¿Sí o no? Pregunta, hermanos, lo que nosotros aprendimos hoy en la escuela sabática, que estamos aprendiendo a través del folleto y hemos aprendido a través de los años, y de este sermón, ¿lo estamos practicando? ¿Se dan cuenta? Porque es bien suave venir aquí y uno hablar y decir, tú que te jactas de la ley. En Puerto Rico me dice, tú que te hartas de la ley. Así que lo dice bien claro. Con infracción de la ley, deshonras a Dios. En otras palabras, iglesia, con tu testimonio personal, tú blasfemias el nombre de Dios cuando estás hablando con los gentiles. Porque ellos te conocen, te están estudiando y saben que lo que tú dices, tú no lo estás practicando. ¿Se dan cuenta? Ay. Entonces dice, entre los gentiles por causa de vosotros. Ellos no vienen por causa de quién. De nosotros mismos. Nosotros nos ponemos en el medio de la salvación de mucha gente. Porque como está escrito, el nombre de Dios, escuchen bien, es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pablo no le echa la culpa a los de afuera. Él le echa la culpa a los de qué? A los de adentro. Y escrito está. Los enemigos más feroces que van a venir contra la iglesia adventista van a ser aquellos miembros que se fueron. No solo de afuera, sino de adentro. Solo de adentro. Sus padres, sus hijos, sus tíos, sus abuelos. Va a ser una cosa terrible. Así que si todos estos años que ustedes vivieron con su familia no le dieron un buen ejemplo de lo que ustedes estaban, ¿qué? Diciendo y decían que estaban practicando, entonces esos efectos negativos que usted le está enseñando a ellos, va a tener problemas con ellos. Y es posible de que ¿qué? Que se pierdan. Junto con los padres. Ustedes no lo hicieron. Pregunta, hermanos. ¿Cómo está el nombre de la iglesia en la comunidad aquí? ¿Cómo está el nombre de la iglesia en la comunidad de Spanish Manhattan? Cuando yo vine habían 350 miembros. Hoy si llegamos a 110 es mucho. Y escuchen esto. Son todas las iglesias. Adventistas, no adventistas, pentecostales, no pentecostales, católicas, todos. Yo visito mucho la iglesia católica porque yo tengo familia que son católicos. Y cuando tienen sus cosas, yo voy. Y escuchen bien. Cada vez que yo voy a una iglesia de la que yo os mencioné, si hay 500 personas, ni 2 tienen su Biblia. No tienen Biblia.
Y eso siempre ha sido así. No pueden echar la culpa al cel. Eso siempre ha sido así. Ahora el enemigo nos está llevando a nosotros a la misma ¿qué? Etapa. Yo no tengo nada contra las cosas electrónicas. Yo no tengo nada contra ellas. Son una bendición cuando se usan correctamente. ¿Sí o no? Y yo cuando estudio la manera en que la gente que eran adventistas que se han ido, que están metidos en el internet como leones feroces, macheteando a la iglesia y diciendo lo malo que somos nosotros. ¿Qué yo voy a decir? ¿Cómo es que Dios los califica a nosotros? ¿Qué dice Apocalipsis 3? Nosotros somos la iglesia ¿de qué? De la Odisea. Y esa iglesia se colgó con Dios. ¿Sí o no? Tú dices que tienes esto y dices que tienes aquello y tú no sabes que estás desnudo. Estás desnuda. Quiere decir que no tiene ¿qué? Ninguna espiritualidad. Y la espiritualidad de las iglesias, todas ahora, está menguando. Está bajando. Entonces nosotros ahora nos estamos dando cuenta de cosas que están entrando que a veces no podemos decir que no. Se aceptan como si fueran cosas normales. Cuidado. Y por eso es que nosotros tenemos que conocer a Cristo personalmente. Elías conocía a Cristo ¿qué? Personalmente. Y eso lo vio Eliseo. Y Eliseo vino también a creer como Elías. Miren a Pablo. ¿Quién era Pablo antes de ser Pablo? Era Saúl. ¿Sí o no? Un asesino. Con papeles firmados por los dirigentes de la iglesia a que fueran a buscar a aquellos que a ellos no les gustaba y los trajeran para darle macetazo. Nosotros no vamos a hacer eso, ¿verdad? Bueno, espero que no. No se sabe. Hermano Moltera, espero que no. No se sabe. No sé, Angie dice que no se sabe. Bueno, hermanos, hasta aquí vamos a llegar. ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos? Él quiere que nosotros vengamos a Él con un propósito cuando estamos estudiando la Biblia. Son muchos propósitos, pero el primero, primordial, cuando uno estudia la Biblia, el propósito primordial, número uno, es que nosotros conozcamos a Cristo personalmente. Cuando venga Cristo, no importa si usted conoce todas las profecías, pero si no conoce a Cristo, las profecías no lo van a salvar. ¿Se dan cuenta, hermanos? Ahora, ¿tenemos que estudiar las profecías? Oh, yeah. Porque ellas nos llevan al conocimiento de Cristo Jesús. Esta iglesia tiene que llenarse. La iglesia mía tiene que llenarse. Pero solamente se va a llenar Si nosotros salimos a trabajar a buscar. si no... Habló Angie. Pero la iglesia se va a llenar cuando nosotros individualmente, sin estar mirando al otro, conozcamos a Cristo personal. Y lo representemos primeramente aquí, en la iglesia, en nuestro hogar, en la iglesia, y después a aquellos que nos ven afuera. ¿Estamos de acuerdo con eso? Que Dios los cuide, los bendiga. Que tengan un feliz sábado con el Señor. Y que su carácter
Ah, mira, termina a tiempo. Que su carácter y su amor incondicional de Dios esté reproducido en ustedes y en mí. Y que la gente lo puedan ver. Que aquí los hermanos estudien y en vez de estar buscando de qué largo es las cosas que se usan, que vean lo espiritual. Que vean la santidad. Y tengan paciencia con aquellos que no están al nivel de usted. Porque todo el mundo aquí no está al mismo nivel espiritual. ¿Puedo una historia más? Ok, voy a decir una historia más. Ya el hermano Moltera la ha oído como 40 veces. A mí el pastor Vixani, yo se lo dije, y el doctor Valentine me dieron mis estudios por 2 años. El doctor Valentine, los dos ellos murieron. Uno murió en un accidente de auto, Vixani, y el otro murió en el 2013, creo. El doctor Valentine me dio el primer libro del Espíritu de Profecía, que es la historia de redención. Y ya yo tenía la Biblia. Entonces después yo busqué primeros escritos. Yo he leído esos libros 4 veces. Terminé lo que estaba leyendo hoy. Lo terminé hoy, ayer lo terminé. Por la 4ª vez, de página a página. Entonces, en la Biblia, yo estudio cómo Cristo trataba a la gente. ¿Cristo llevó a cualquier persona a la junta? ¿Y qué pasó con María Magdalena? ¿No la llevó? No. Él le dio la oportunidad de que ella pudiera conocerlo a él. Ella no lo conocía, pero ella sabía de él. Y cogió 7 meetings para que ella pudiera cambiar de método. Entonces yo le voy a decir uno que me pasó a mí. Yo vine en el 67, me bauticé septiembre 27 de 1969. Y yo tengo un sermón titulado Yo amo how do you say garbage can? El título del sermón, yo creo que los muchachos lo oyeron. Usted lo oyó, ¿verdad? Yo amo el zafacón, que está en la 123 y Segunda Avenida. Escuchen eso. ¿Y por qué yo hice ese sermón? Ese es el testimonio mío. Porque ahí fue donde Dios me quitó todas las cosas que yo tenía que no debiera tener y yo las echaba. Semana tras semana. ¡Pam! Y yo seguí adelante y yo me bauticé. Pero el Señor, yo le di candela con el baile. No, yo bailaba como un trompo. Yo me metía en el Palladium, el Corso, a todos los clubs de bailar yo iba. Y ya estaba bautizado. Y vino el tiempo donde estaba dando la escuela sabática. Pero todavía estaba bailando. Y el problema conmigo era que yo no lo escondía. Todo el mundo sabía que yo lo hacía. Y predicaba y lo hacía. Y las hermanas hacían línea. Medina, tú te vas a perder, tú vas para el infierno. Escuchen eso, las hermanas. Medina, te vas a perder. Vas a ir al infierno. Yo, hermana, ore por mí. Que yo pueda entender. El Señor trabaja en mí. Vino una semana y el pastor Vixani, el que me bautizó, tiró un sermón. Y tenía que ver con el baile. Y cada vez que él decía algo de que yo no debiera hacer en el baile, yo hacía. Hasta que finalmente caí de rodillas. En ese instante fue donde Dios me dijo, se acabó el baile.
Me dio a entender, yo pude entender, yo no sabía. Y eso fue en el 1970, 2 años después de estar bautizado. Hasta hoy en día yo nunca he bailado de nuevo. ¿Quién fue el que quitó el deseo? ¿Dios? ¿Ya? Porque yo le pido al Señor que me perdone, me dé poder para no hacerlo, pero que me quite el deseo. Y Dios lo hizo todo. Fui a mi casa, cogí, rompí, boté todos los discos y se acabó el problema. Porque gente coge los discos y los guarda debajo de la cama por si acaso. No, uno tiene que separarse. Que Dios me los cuide. Y recuérdese que su testimonio personal es importantísimo. ¿Quién sabe que si por su testimonio personal, aunque nadie le diga nada, usted vengan miles de personas al conocimiento de Cristo Jesús? Que Dios los cuide. Y sigamos orando y trabajando uno por los otros. A que tengan su encuentro con Cristo diariamente. Que desarrollen una vida devocional. Ese es el tiempo que nosotros le damos a Cristo a través del Espíritu Santo, que Él cambie nuestra manera de ser. La mayoría de las personas estudian 5 o 10 minutos. Eso está comprobado ya. No es suficiente. No es suficiente. Así que cojan su tiempo con el Señor. Conózcanlo. Den una reflexión de quién es Él. Y que la gente aquí dentro y la gente de afuera puedan gritar: ¡Hey! ¿Dónde está el Señor Dios de esa iglesia? Que Dios los cuide. Amante Padre, estamos agradecidos de ti. A veces los mensajes son un poco fuertes y a veces dificultosos de entender. Pero tú tienes paciencia con nosotros. Y tú nos das todo el tiempo que necesitamos para que nosotros podamos hacer las decisiones mejores y adecuadas y las que tenemos que hacer. Bendice a esta iglesia, a su pastor, a sus dirigentes y a esta vecindad. Y que ellos puedan ver a Cristo Jesús en todos los hermanos presentes. Amén.